¿cuál es el conocimiento más excelente? Pues aquel que nos lleva a ganar y no a perder. Filipenses 3, versículos del 7 al 8. Bien, el tema de la predicación de hoy es ver de dónde viene el cambio que Pablo nos muestra, que de confiar en sus propias fuerzas y en sus propios méritos, heredados y adquiridos para ganar la salvación de Dios, resulta ahora que ya solo confía en los méritos de Cristo. ¿De dónde viene ese cambio? ¿Cómo surge ese cambio tan profundo, tan radical? Esto es lo primero que vamos a intentar explicar, para luego poder entender cómo es posible que todo aquello en lo que antes confiaba, ahora ya no solo no es ganancia, sino que se convierte en algo peor, en algo dramático, en una pérdida. Así que vamos a la introducción. ¿Cómo es posible el cambio? Toda la jactancia de Pablo, la que surgía de sus obras y de quién era él, toda desaparece al encontrarse con Cristo cuando iba con todo ese orgullo camino a Damasco persiguiendo a cristianos. En este primer encuentro con Jesús, Pablo empezó a entender lo que ahora a los filipenses nos está intentando explicar acerca de las peligrosas enseñanzas de los falsos maestros. Los judaizantes se jactaban de sus buenas obras y Pablo nos dice que si de eso se tratara, él sería el que más motivos tendría para llegar al cielo antes que ellos. Además, ahora nos dice que eso no solo no es así, sino que resulta que es una pérdida. El domingo pasado analizamos los motivos que Pablo tenía, todos basados en la carne, para gloriarse en sí mismo y merecer su salvación. Bien, pues con esta descripción lo que él quiere es hacer un fuerte contraste entre las falsas enseñanzas de los judaizantes y el verdadero evangelio de Cristo. Es un contraste entre la jactancia propia que surge del yo, comparada con la nueva naturaleza que él tiene en Cristo y que le hace gloriarse en el Señor, solo en el Señor y en sus méritos. Pero, ¿qué le ocurrió en el camino a Damasco? ¿Qué le reveló el Señor para que Pablo cambiase tan radicalmente su postura sobre un asunto tan importante y que afecta directamente a la salvación? Los falsos maestros ponen el énfasis en las obras que hay que hacer para ayudar al sacrificio perfecto y completo de Cristo en la cruz. Y ese error lleva a situar tus esperanzas en ti mismo y en tus obras en la carne, yo hago y tú no, yo puedo y tú no, en vez de confiar única y absolutamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ayudar a Dios a que nos salve es muy común en el ser humano. De hecho, si os fijáis, en todas las religiones, incluidas las confesiones cristianas, a excepción de las diferentes denominaciones evangélicas, ponen el énfasis en lo que hay que hacer y en lo que no para salvarse. Por eso, como tenemos esta tendencia los seres humanos a intentar buscar por nuestros propios métodos la salvación, por eso, ¿cómo es posible el cambio que se dio en Pablo? Un cambio que rompe con esta tendencia del hombre. Creo que si leemos un poquito más adelante y vamos todos ahora a Filipenses 3, versículo 12, digo que la solución está en esta misma carta ahí. Lo leemos todos, prestad atención. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual, y esto quiero que lo subrayéis, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tiene mucha enseñanza este versículo, la veremos en más profundidad cuando lleguemos a él, pero aquí se nos dice algo que cada uno de nosotros experimentamos en cuanto llegamos a Cristo. Sobre todo cuando pasan los años y vemos que seguimos con el Señor. Y es lo siguiente, que Cristo nos hace, nos agarra, nos domina, que Cristo no nos deja escapar, aunque a veces queramos hacerlo. Es lo que en teología denominamos la perseverancia de los santos. Mirad, lo normal es que el hombre en el estado de pobreza y miseria e impotencia espiritual en el que nos encontramos, abrazaríamos con gozo y agradecimiento la obra segura de Cristo en la cruz, que nos asegura una vida de eterna felicidad.
Pero no es así. Resulta que si no obra Dios en nosotros forzándonos a entrar, sistemáticamente le rechazamos y despreciamos su regalo. Es lo que acabamos de leer ahí. Es Él haciéndonos primero. La gracia de Dios, salvándonos y haciéndonos perseverar, es algo tan contrario a lo que el hombre ve en su vida diaria que se le hace imposible creer que sea esto la verdad. ¿Por qué? Mirad, todos nosotros vemos día a día que se nos trata de acuerdo a nuestras obras y nuestros méritos, ¿sí o no? En el colegio, si haces bien las cosas, pues se te compensa, y si las haces mal, en el trabajo igual, ¿verdad? Otra vez, día a día vemos que se nos trata de acuerdo a nuestras obras y a nuestros méritos. Por eso nos esforzamos, pensamos lo mismo con Dios, por eso nos esforzamos en satisfacer lo que creemos que Dios quiere. El problema que hay con la ley de Dios es que es imposible cumplirla para salvación. Por eso, si Él no interviene haciéndonos, nada podríamos hacer en nuestras fuerzas. Es cierto que tengo que luchar una vez asido para proseguir por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Pero es que ya fui asido previamente por Él. Por eso Dios no funciona como nosotros, que esperamos que se nos trate de acuerdo a nuestros méritos. Si fuese así, podríamos perder cualquier esperanza, aunque muchos piensen que pueden. Él nos amó primero cuando éramos pecadores. Vamos todos a Romanos, ¿verdad? Romanos 5, versículo 8, lo leemos todos juntos. Romanos 5, 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, otra vez, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Él amándonos primero. No entender esto nos lleva a intentar ganar algo que ya fue ganado por el Señor y no enfocarnos en lo verdaderamente importante, en responder en fe a ese amor con obediencia, ahora sí, pero no para salvación, sino por devoción, o sea, por amor a aquel que nos salvó. Desear ganar nuestra salvación por méritos propios, por esfuerzos propios, es algo que también ha entrado en la Iglesia. Pero Pedro nos dice, y vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5. Pedro nos dice que somos guardados por nuestros méritos. No, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que subrayéis. Por el poder de Dios. ¿Vale? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra vez, es el poder de Dios el que me guarda mediante la fe, no el mío, no mi poder, no tengo fuerzas, no puedo. Claro, aunque mi labor después de ser asido por Cristo es proseguir por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Que somos guardados por el poder de Dios lo dice Pedro en su primera epístola. Y si hay alguien en la Biblia que vemos fracasar estrepitosamente en muchas ocasiones, ese es a Simón Pedro. La vida de Pedro nos enseña que la experiencia espiritual de un verdadero creyente muchas veces está llena de caídas y de restauraciones. Gloria a Dios por las restauraciones. Pero como él mismo nos dice, es el poder de Dios el que nos guarda. Simón, Simón, le dijo en una ocasión Jesús, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No para que el diablo deje de zarandearte, no, por eso no he pedido. He pedido para que tu fe no falte. Ahí está intercediendo Jesús para que nuestra fe no falte. Es la fe lo que no tiene que faltar, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Las dos cosas vienen de Dios, su poder y la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También esa fue la experiencia del apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Todo orgulloso él porque era fariseo y pensando que le hacía un favor a Dios persiguiendo a cristianos.
Allí iba, arrogante, jactancioso, gloriándose en sí mismo, pero resulta que en ese momento fue derribado y asido por Cristo Jesús. Y es aquí donde se produce el cambio, un cambio que permanece en el tiempo. Vio una luz como jamás había visto, una luz que le derribó de su soberbia, pero que al mismo tiempo le asió, le agarró, le tomó para siempre. Y desde entonces, dice Pablo, intenta asir aquello por lo cual fue asido. ¿Qué es lo que nos encontramos en este evento y que podemos ver en Pablo y también en nosotros? El principio de una nueva vida, el comienzo de algo que implica que somos tomados por alguien del que no nos podemos soltar, todo lo contrario, que somos asidos por alguien del que queremos seguir estando asidos. Esto es el cristianismo, no es un interés filosófico o ideológico por unas ideas que nos atraen más o menos y a las que nosotros nos acercamos. No somos nosotros los que nos hemos acercado. Es Cristo quien nos toma cuando vamos caminando en nuestra propia opinión y somos atrapados por Él. Eres cristiano cuando eres consciente de haber sido tomado, capturado por Cristo y ya eres incapaz de soltarte de Él. Más aún le pedimos que no nos suelte nunca, porque la luz que nos derribó de nuestra soberbia nos hizo ver que íbamos directos al abismo.